El gobierno se enfrenta hoy a una encrucijada fiscal, porque de un lado tienen trámite en el Congreso un presupuesto de 523 billones para el 2025 que está desfinanciado. Y por el otro lado propone una ambiciosa reforma tributaria para recoger cerca de 11.8 billones de pesos. Ni el presupuesto ni la reforma le suenan al Congreso, que es el que tiene que aprobar los presupuestos de la nación. Y en ese rifirrafe estamos desde el 11 de septiembre, cuando el presidente presentó su paquete de medidas ante el Congreso. Y de no llegarse a un consenso, el presidente puede aprobarlo por decreto, como ya lo dijo en una ocasión el propio Gustavo Petro. Además, está el problema de la deuda del FEPEC, del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Deuda que no logró reducir porque tuvo que echarse para atrás en el aumento del precio del diésel. Un incremento que se tiene que seguir haciendo si se quiere cumplir con una política fiscal sana. Después de 2 días de paro, los transportistas lograron cercar al gobierno de Gustavo Petro, quien terminó haciendo un acuerdo en el que quienes ganaron fueron los transportistas y el gobierno se bajó hasta los pantalones. ¿Y por qué lo digo? Porque también tuvo que bajar la bandera que había empuñado Gustavo Petro desde el inicio de este gobierno, cuando dijo que en esta administración no se iba a subsidiar a los transportadores. Y por si fuera poco, el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, ha salido a decir que Colombia está en alto riesgo de entrar en un default por falta de quórum en el Congreso de la República, lo que ha impedido emitir bonos externos y firmar contratos con la banca multilateral. Una situación que nunca había vivido el país en su historia crediticia. Cuando un país entra en default, es que no puede cumplir con los pagos y con sus deudas y entra en mora, lo que produce unos efectos colaterales demoledores para la economía colombiana. Es cierto que en este país hay señales de que se inicia una leve reactivación económica, que la inflación baja, que las tasas de interés del Banco de la República también bajan y que poco a poco, de manera lenta, estamos saliendo de uno de los años en que menos crecimos. Sin embargo, también es cierto que el gobierno de Petro enfrenta hoy una encrucijada fiscal de la Madonna. Uno de nuestros invitados para hablar de temas económicos es José Antonio Campo, exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, y una persona que sigue muy atenta a todos los desarrollos que está teniendo minuto a minuto la economía colombiana. Lo hemos querido invitar de nuevo aquí a este espacio porque creo que es importante oír una voz como la de él, que es siempre una voz ponderada. Así la polarización en el país a veces injustamente lo ubique como un instigador de mala vibra contra el petrismo. Comencemos por el tema de la reactivación económica, José Antonio. El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de su ministro de Hacienda, presentó incluso 5, 6 puntales claves en su paquete de reactivación. Eso sucedió hace unos 3 meses o 4 meses. ¿Qué nos puede decir sobre
ese paquete, en qué va y cómo es que usted ve esta coyuntura. Bueno, comencemos por allí. Yo creo que en realidad hay noticias positivas en esa materia, como en inflación. Digamos, la noticia positiva es que, digamos, el segundo trimestre dio un crecimiento positivo, un poco más del 2%, y además los datos que dio a conocer el DANE sobre la producción industrial y las ventas al detalle en julio ya muestran cifras positivas para ambos, que eran dos actividades que eran de las que seguían negativamente afectadas. Yo sí creo que, digamos, hay una reactivación en curso. Eh, Como lo he dicho cuando he hablado y escrito, digamos, de esta materia, independientemente del gobierno, porque plan de reactivación sí no ha habido. O sea, no ha habido plan de reactivación. Entonces, es una cosa como un dinamismo, digamos, endógeno propio de la economía e incluso muestra un dinamismo del sector privado o algunas actividades que, digamos, que vienen creciendo dinámicamente y otras que se han beneficiado de ciertos factores, qué sé yo, por ejemplo, las que vienen creciendo autónomamente, el turismo, por ejemplo, que es una actividad muy positiva, de las que se han reactivado por otros factores, podría uno agregar el caso del sector agropecuario, que parece ser que ha sido beneficiado por la niña y por otra parte, digamos, el caso del café, por ejemplo, por buenos precios internacionales. Entonces yo creo que hay una reactivación, yo diría que el crecimiento económico de este año va a ser cercano al 2% y el del año entrante al 3%. Y además, la inflación viene para abajo, ya está en torno al 6%, o sea, todavía obviamente por fuera de la meta del Banco de la República, pero el banco, yo creo que incluso la reducción gradual de tasas de interés por parte del banco ha ayudado a la reactivación y no me sorprendería que esta semana, después de o sea, mejor dicho, la semana entrante, después de la decisión de esta semana, del Banco Central de Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal, de bajar las tasas de interés, incluso el Banco de la República pueda ser un poco más ambicioso en su reducción, digamos 75 puntos, como se dice, en vez de 50, que es de hecho lo que yo he venido argumentando desde hace algunos meses. Entonces también esa parte va positivo y obviamente la baja de tasas de interés ayuda a la reactivación. Debo decir también que el sector financiero ha contribuido en parte a eso porque el sector financiero ha venido bajando algunas tasas de interés, ¿no? Por ejemplo, para la vivienda, que creo que ha sido positivo para la economía del país. Entonces, yo creo que esos son los elementos positivos, pues no enormemente positivos, pero ya, digamos, en la línea, digamos, correcta. Tal vez un tema que sí es complicado allí es el tema de la inversión, que sigue siendo muy baja, y ahí uno puede discutir si, por ejemplo, los anuncios del gobierno han sido negativos, ¿no? O sea, han generado incertidumbre. Pero por otra parte, debo decir que uno mira los datos del DANE, lo que llaman los datos desestacionalizados, o sea, sacando los aspectos estacionales, de los dos últimos trimestres hay una pequeña reactivación, pequeña, sin duda alguna, de la inversión. O sea, la inversión dejó de caer también y ya está pues en una senda ligeramente positiva. Acaba de salir un informe del DANE sobre crecimiento económico en el segundo trimestre del 2024 y se ve una leve mejoría. Según esa cifra, en el segundo trimestre del 2024, el PIB en su serie original crece 2.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero yo quiero preguntarle a José Antonio Campo por qué él dice que la reactivación económica no está yendo por donde tiene que ir. Usted ha dicho acá incluso que no sabe de qué se trata, pero aquí estuvo el ministro de Hacienda planteando los 5 puntos claves para reactivar la economía. Uno era el ajuste fiscal,
Incluso plantea una flexibilización de la regla fiscal y propone adelantar la regla fiscal del 2025 con el propósito de reactivar la economía. ¿Qué opina de todo este escenario que se está planteando? Bueno, no sé si es parte de la reactivación, pero por lo menos genera parte digamos, del ajuste fiscal, ¿no? Es decir, a mí no estoy en contra de esa propuesta. Creo que es positivo. Eso básicamente es anticipar lo que estaba establecido en la regla fiscal para el año entrante, anticiparlo en 2025. O sea, entonces creo que es positivo, digamos, de hecho, digamos, estos 12 billones que supuestamente faltan para el presupuesto entrante, la mitad, más o menos 6 billones, se solucionaría con ese anticipo. Yo en eso no estoy en desacuerdo, creo que es una medida positiva. Ahora, eso lo que va a hacer es que va a permitir claro, va a permitir que la reforma tributaria, pues, si se da, tenga que generar menos recursos, para ponerlo de alguna manera. ¿Y qué opina de lo que se ha planteado en la nueva reforma tributaria que busca sacar adelante el gobierno en materia, por ejemplo, de la reducción del impuesto de renta a las empresas? Imponer la gradualidad y la diferencia para que las empresas pequeñas y medianas pues no paguen lo mismo que las grandes. Bueno, en primer lugar, para que quede claro, la reforma tributaria no va a ser aprobada por el Congreso. O sea, creo que la probabilidad de aprobación es nula. Entonces creo que no vale la pena pues dedicarle tanto. Uno puede discutir los elementos de esa reforma. Hay algunos, o sea, bajar el impuesto de renta a las empresas del 35 al 30 gradualmente es una cosa que de hecho incluso discutimos cuando estábamos haciendo la reforma tributaria del 2022. Lo que pasa es que cuesta plata y la pregunta es cómo se compensa, que es el tema que está sobre la mesa. Ese, por ejemplo, bueno, uno decía muy positivo. Por ejemplo, otros que estoy totalmente en desacuerdo son la eliminación del régimen simple de tributación, que es un mecanismo que ha sido muy efectivo. Yo más bien me iría por otra línea diferente allí, y es que, digamos, algunos profesionales independientes no tengan acceso al régimen simple de tributación, porque ese es parte, para ponerle claramente, es un mecanismo que en esos casos particulares son eh, casi de elusión de impuestos, digamos, por parte digamos, de profesionales, abogados, médicos, qué sé yo, que utilizan el régimen simple de tributación. Tampoco estoy de acuerdo con ponerle tarifas diferenciales, porque dice, le bajamos a las pequeñas empresas al 27 y las otras al 30. Mire, manejar esa diferencia me parece que es un problema enorme. Entonces, hay muchos elementos que uno podría discutir, pero bueno, la pregunta es, ¿hay chance de aprobación? Yo diría que no hay ningún. El presidente Gustavo Petro fue a la costa hace unos meses y dijo, en momentos en que había unas duras protestas por las altas tarifas de energía, y dijo más o menos que él iba a asumir las deudas derivadas de la opción tarifaria, que fue esa medida que impuso el gobierno de Iván Duque y que congeló las tarifas de energía en la costa. Congelar las tarifas, no le contó a la ciudadanía que eso era una deuda y ahora la tienen que pagar. Lo que hemos acordado es que la nación paga esa deuda a cambio de las familias. Son 3, seguirá la discusión, pero hay que tomar decisiones. El anuncio de que iba a asumir las deudas del sector energético no se ha concretado. Lo que ha sucedido es que el ministro aclaró que solamente iba a rescatar las deudas producidas por los usuarios de estrato 1, 2 y 3 de la costa y por una suma de 2.7 billones de pesos. Luego dijo que esa propuesta la iba a meter en la ley de presupuesto que hoy está empantanada en el Congreso. Pero a ver, si no hay plata, como dice usted, entonces, ¿de dónde la va a sacar?
Bueno, ese es el problema. Entonces, ¿de dónde sacar la plata? Digamos, de hecho, voy a decir un tema que me parece fundamental. Digamos, lo que es un poco, digamos, el gasto, como se dice, el gasto primario, el gasto sin pago de intereses, no es que esté creciendo poquito, está creciendo bastante. Lo que pasa es que casi todo es en funcionamiento. Y ahí hay varios temas. Yo creo que ese es el tema que hay que discutir a fondo. O sea, en otras palabras, ¿cómo podemos reducir el gasto de funcionamiento? Un poco, ¿no es cierto? Incluso para permitir que haya más gastos de inversión, porque es lo que están cayendo significativamente con la opción presupuestal que está sobre la mesa. Yo creo que esa es una discusión que hay que dar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué diablo esto aumenta tanto el gasto de funcionamiento? Discutámoslo, incluyendo, debo decir, un tema que es importante, por ejemplo, las transferencias a las regiones, o como se llama la participación de las regiones en los impuestos nacionales está aumentando. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces no se dejan de hacer programas nacionales y se le dice a los departamentos y municipios con esa plata, por favor, háganlos? ¿No es cierto? Esa es una parte del problema, digamos, de cómo reordenar, porque eso se consideran gastos de funcionamiento. Eso van para educación, para salud, para otros programas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos utilizar esos recursos también para financiar programas públicos? Es decir, pero digamos, el gasto de funcionamiento están aumentando. Y uno dice, bueno, ¿a qué se le está dedicando y cómo se pueden racionalizar esos gastos de funcionamiento? Me parece que es un tema importante. De hecho, le dije a la directora del Comité de la Regla Fiscal que ese es un tema que deberían discutir en el Comité de la Regla Fiscal. Hace unos días la senadora Angélica Lozano del Partido Verde le dijo a Gustavo Gómez en 6 AM que la administración tiene la plata guardada en fiducias porque tiene un problema serio de ejecución. Tenemos es que sincerar las cuentas, porque si se aprueba un presupuesto inflado, con datos irreales de recaudo, con baja ejecución, con gastos despilfarradores, pues nadie quiere para eso pagar impuestos, ¿no? Se pagan con mucho esfuerzo y sacrificio porque los están guardando. Sí. Gustavo Oliva reconoció ayer que es muy difícil y que no saben. Bueno, la ineptitud y la ineficacia no es un argumento para clavar y crear más impuestos porque es que yo no sé gastar lo que tengo guardado o lo están guardando para otra cosa. Yo creo que son dos problemas un poco diferentes. O sea, ¿por qué es tan baja, tan mala la ejecución? Creo que se refleja los problemas que tiene pues distintas entidades públicas, que no sé, no tienen las personas con la experiencia para ejecutar, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Y no han hecho el aprendizaje. Yo creo que por ahí es el problema de la baja ejecución, digamos, la ejecución digamos, en pagos del presupuesto de inversión a agosto es de menos del 30%, es la más baja como en 10 años. Eso es realmente una vergüenza. Ahora, lo de las fiducias es un poco diferente porque son gastos que están comprometidos y que van a fiducias. Debo decir que es un problema de vieja data. En el plan de desarrollo, de hecho, yo propuse un mecanismo que fue aprobado y es que la plata que permanece en fiducias por 2 años sin ejecutar se devuelve al presupuesto nacional. O sea, yo creo que hay que más bien utilizar esos mecanismos digamos, para darle un poco más de respiro al presupuesto, pero obviamente cuando se trata de programas que hay que ejecutar, ¿no es cierto? Y bueno, es como el tema de las vigencias futuras, que parece haber sido una obsesión del presidente en algún momento, ¿no es cierto? Ahora, las vigencias futuras son compromisos de pago generalmente obras de infraestructura. Digamos, hay que presupuestarlas anualmente, no fiducias. ¿Ok? Y esas vigencias futuras es básicamente para garantizar que algunas obras que han sido hechas y que no pueden ser pagadas con peajes, ¿no es cierto?, puedan seguir funcionando. Es un buen mecanismo que se inventó hace 20 años y que ha funcionado relativamente bien. Ese no me parece preocupante, salvo que las obras no hayan sido hechas. Entonces ahí creo yo que habrá que ver cómo se racionalizan las vigencias futuras. Pero digamos, para ponerlo de alguna manera, las vigencias futuras son una especie de deuda pública. Y la deuda pública hay que pagarla. Usted vio lo que sucedió en la huelga de los camioneros. La administración decidió aumentar
drásticamente el precio del diésel y de inmediato los camioneros le hicieron una huelga que duró 2 días y que todos sabemos cómo terminó. El presidente tuvo que ceder en el desmonte de los subsidios, los cuales se van a hacer de manera gradual. Yo sí creo que había que subir el diésel y hubiera preferido que hubiera sido mayor. O sea, dedicarle, mejor dicho, el ajuste fiscal que falta se podría hacer simplemente si el diésel tuviera precios de mercado. Casi que no habría que ninguna reforma tributaria. Eh, entonces, yo francamente creo que, no sé, habría que ver digamos, que se hubiera podido hacer en la negociación. Dicho sea de paso, la presentación pública de la negociación fue muy complicada porque daba la impresión de que, por ejemplo, que el gobierno dijo todo el tiempo que eran las grandes empresas de transporte las que han hecho la huelga, cosa que creo que no es correcto. Era una forma de presentarla. Y bueno, y habría que ver si la negociación fue buena o mala. Yo ahí respeto un poco lo que dijo el ministro del Interior, que entiendo que fue el negociador principal y que es un buen negociador. Entonces, habrá que ver, digamos, pero más aún, lo que yo he dicho todo el tiempo es que yo fui el que acordé, cuando ministro de Hacienda con el presidente, que había que corregir ese inmenso déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que era ridículo que Colombia estuviera subsidiando los combustibles, incluso desde el punto de vista de las políticas del gobierno. O sea, el presidente pasa por todo el mundo diciendo que hay que combatir el cambio climático. Bueno, ¿por qué estamos subsidiando, digamos, lo que está contribuyendo al cambio climático, que es el consumo de gasolina de ACPM? ¿Ok? Entonces yo creo que eso es un subsidio que económicamente era muy costoso y por otra parte ambientalmente es costoso. Entonces yo creo que es una cosa que hay que hacer y, digamos, si me lo pregunta, yo creo que ha aumentado más. Más aún, el acuerdo que hice yo con el presidente era que primero se corregía de la gasolina, que se corrigió, y que después, en julio del año pasado, se comenzaba a hacer el de la CPM. Y bueno, se está haciendo con más de un año de rezago y en forma bastante más moderada. Claro, Y además, pues, eh, no, pero digamos, o sea que usted cree que la negociación perdió el gobierno, perdimos los colombianos en el fondo. O sea, ganaron los bueno, quiere decir que eh, se tienen que sacrificar otros gastos públicos para poder subsidiar en la CP. O sea, la oportunidad que había, o sea, el precio inicial era el correcto, pero después en la negociación se fue pues bajando y bajando hasta llegar a la cifra que llegó, que es realmente pues casi que menos de la mitad, ¿no? Mucho más de la mitad de lo que se había planteado. Mm. Sí, la propuesta inicial del gobierno, que era desmontarlo gradualmente, creo que era la correcta. Y como quedó, Desmontarlo totalmente, ¿no? De forma gradual. exacto, Eso era la correcta. posibilidades de que el desmonte de estos subsidios se pueda hacer de manera gradual. Francamente, francamente, yo no sé, habrá que ver qué otras soluciones existen. Yo no estoy metido en ese sector, por lo tanto, no lo sé. Pero digamos, si el problema son los pequeños propietarios de camiones, veamos cómo se les puede apoyar específicamente. Pero el gran transporte, ¿por qué diablos la vamos a tener que subsidiar a los colombianos con impuestos? Es decir, ¿por qué mi impuesto de renta va a tener que irse a subsidiar a los transportadores? Por Dios, yo estoy en desacuerdo. Yo no tengo por qué subsidiar a los transportadores. Yo sí estoy dispuesto a subsidiar la educación, la salud, ¿no es cierto? Las pensiones de las personas bueno, los apoyos a las personas que no tienen pensiones. En fin, yo estoy dispuesto a dar mis recursos para eso, pero para subsidiar el ACPM, no, yo no estoy en desacuerdo personalmente. Debo decirle, por ejemplo, cuando a mí me tocó el aumento de la gasolina, que sí comenzó a hacer cuando yo era ministro. Y en algún momento nos hicieron una amenaza de huelga de taxistas, a lo cual yo dije, aumenten las tarifas. Además, porque los que montamos en taxi tenemos plata para pagar el taxi. No tengo por qué subsidiar con mis impuestos, digamos, a los que montan en taxi. Es lo mismo, o sea, los que yo no tengo por qué subsidiar con mis impuestos
a los transportadores. Yo francamente creo que eso es, digamos, como digo, si me dicen como ciudadano, ¿qué quiero? Sí, yo, de educación, salud, ¿no es cierto? Algunos programas sociales, no tengo ningún problema en que mis impuestos se utilicen para eso, pero no pues para subsidiar a los transportadores. Usted ha dicho aquí que no hay posibilidad de que la reforma tributaria que plantea el gobierno nuevamente pase por el Congreso. El gobierno ha dicho que si eso no sucede, que el presidente ejerce la potestad que tiene, que le da la Constitución y que lo hace por decreto. ¿Usted qué opina sobre esa posibilidad? No, pues nunca se, bueno, constitucionalmente es lo que dice la Constitución, pero me parece que es incorrecto. Me parece que es incorrecto y además rompe las reglas. Yo creo que no ha habido ningún caso, además, en que se haya utilizado esa norma constitucional. Además, debo decirlo por una razón muy obvia. El gasto público lo decreta el Congreso de la República, no el presidente de la República. ¿Okay? Eso es lo que es la esencia de una democracia. ¿No es cierto? Es como los impuestos. Los impuestos los decreta el Congreso, no los decretan los gobiernos, ¿no? Y yo creo que por eso el Congreso es el que debe discutir el presupuesto y lo que determine el Congreso es lo que se debe hacer. ¿Qué cree que le falta a usted al presidente Gustavo Petro en su relación con el Congreso? Por ejemplo, para sacar una reforma como la de la salud, que es urgente y pertinente. Se arma con consensos políticos. Esa es la regla básica. Y el gobierno, por ejemplo, en materia de salud, ha sido un fracaso, como si tuvo éxito en el tema pensional o en la reforma tributaria del 2022. Eso fue un acuerdo político, ¿no es cierto? Entonces lo que tiene que hacer es un acuerdo político. Y en el caso de la salud, pues ha sido incapaz de encontrar el acuerdo político. Más aún, esta curiosa controversia entre el ministro de Salud y el ministro del Interior me pareció muy peculiar, ¿no es cierto? Tiene que haber una sola posición de gobierno. Y yo creo, curiosamente, estoy más del lado del ministro del Interior. Creo que el ministro de Salud ha sido un obstáculo a los acuerdos políticos. El ministro del Interior, mal que bien, es una persona que está tratando de encontrar acuerdos políticos. Bueno, usted fue el primer ministro de Hacienda de Gustavo Petro. ¿Usted cree que es posible llevar a cabo cambios sin los técnicos? No, yo creo que, digamos, la baja ejecución es una demostración para ponerlo claramente, de incapacidad de ejecución por parte de los funcionarios que tienen que estar a cargo de eso. Eso me parece que es absolutamente claro. Cuando tiene un gobierno bien organizado, con gente capaz de manejar los asuntos públicos. Pero hay un problema ahí digamos, importante de cambios en personal del sector público que no ha sido en general positivo. O sea, hay casos en que uno puede decir, bueno, ese cambio fue correcto, pero qué sé yo. Por ejemplo, un caso que me parece lamentable es los cambios que ha habido en el Departamento Nacional de Planeación. Digamos, cuando yo fui director de planeación, y debo decir que de pronto es el cargo más interesante que he tenido como funcionario público, digamos, la capacidad técnica del equipo era lo más importante. Incluso la política, la inclinación política de los funcionarios, a mí no me importaba. A mí me importaba que fueran técnicamente buenos para analizar el tal inversión, tal otra inversión, digamos, que es lo que hace el Departamento Nacional de Planeación. Pero, digamos, limpiaron una cantidad de puestos y no estoy seguro de que la calidad técnica, porque es técnica la que importa y no la política, la capacidad técnica de los funcionarios que están nombrando sea la correcta. Ese es un caso patético, me parece a mí. Pero hay otros, que yo, por ejemplo, tome el caso del Ministerio de la Igualdad, donde la ejecución es mínima, ¿no es cierto? Demuestra que no se presentó ni presupuesto. Es un equipo técnico que no funciona. Más aún, es una estructura que yo siempre estuve en desacuerdo. 6 viceministros. Ningún ministerio tiene 6 viceministros, salvo ese ministerio, que además es un ministerio temporal, porque de acuerdo con las normas deja de existir cuando termine este gobierno. En fin, uno puede decir diferentes partes del gobierno y por qué la mala ejecución y por qué
la incapacidad de hacer algunos programas, bueno, porque los equipos no son técnicamente suficientemente buenos. ¿Usted cree que realmente hay sectores de la sociedad que están intentando hacer un golpe blando por cuenta de esta investigación que le está abriendo el Consejo Nacional Electoral a la campaña del presidente Gustavo Petro? Yo creo que no. Más aún, me parece a mí que la oposición política ha sido bastante prudente en relación con este tema. Y a mí, en juicio, pues ahí el presidente creo que se sobrepasó tratando de argumentar eso. Perdóneme que le diga, la campaña de Santos fue analizada y más aún el que manejó la campaña terminó en la cárcel, ¿cierto? Entonces, porque yo no me recuerdo el presidente Santos diciendo que había un golpe de Estado contra él, ¿no es cierto? Ese es un caso claro y efectivo que hubo. Entonces yo sí creo que el Consejo Nacional Electoral tiene el absoluto derecho, mucho más la obligación de revisar las cuentas de las campañas y decir cuándo se rompieron las reglas. Bueno, y finalmente, se están calentando las candidaturas presidenciales. Usted siempre ha dicho que le gusta la política. ¿Va a estar aquí presente para empezar a ser parte de ese nuevo tablero político? Bueno, ya me lo han preguntado en otra ocasión y bueno, lanza mi candidatura entonces para ver si... Es que es demasiado temprano. Creo que hay que esperar el año entrante para realmente comenzar a hablar en serio de candidaturas presidenciales. Además no sé, esta lista de, no sé, 50, 60, 70, no sé cuántos candidatos hay ya. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué significa esa lista, no? Y yo creo que hay, desde allí, pues, no sé, hay 3, 4, 5 que van a ser relevantes. El resto, hasta ahora, creo que no tienen ni pie ni cabeza. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.